Muy bien, Santiago 4 del 1 al 10, estamos en esta porción de Santiago y hablábamos la semana pasada acerca de que aquí Santiago está hablando de tres grandes enemigos del hombre espiritual. Y el primero que hemos estado viendo es de las pasiones que moran en nuestros miembros, que dan como fruto ¿qué? Guerras y pleitos o luchas en nosotros y con otros, ¿no? Y también está hablando de la amistad con el mundo. Por eso dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y ese también es un enemigo de nosotros. El mundo también es un enemigo del hombre, y luego vamos a ver qué significa que qué es el mundo y qué es la amistad con el mundo, para comprender. Y luego en el 7 nos habla: someteos pues a Dios, resistid al diablo, huirá y huirá de vosotros. También el tercer enemigo del hombre espiritual que vemos en esta porción es el diablo, nuestro adversario. Después vamos a ver cómo él es nuestro adversario o nuestro enemigo. Entonces, en esta porción de Santiago 4 ya vimos lo principal. Vimos que una de las pasiones que moran en el cuerpo del hombre es la codicia y el asesinato, ¿no? El deseo de matar. Y terminando esta porción, hay algo que nos dice Santiago a partir del 2, dice: ya habíamos visto, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Y hablamos de que los que siempre están codiciando nunca pueden alcanzar su objetivo. ¿Por qué? Porque la carne nunca se va a saciar. Entonces, todos los que padecen de la codicia es algo que no termina o no tiene fin. Es como lo que dice el libro de Eclesiastés, que es correr tras el viento. Nunca podemos alcanzarlo, porque este mundo nunca se va a saciar. La carne nunca se sacia. Entonces, por esto no pueden alcanzar nada. Dice: combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Dice: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Muy bien, y vamos a hablar un poquito acerca de esta porción de el pedir. Dice aquí: dice aquí en Santiago, estamos viendo, dice: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Yo quiero hacernos una pregunta. Cuando a Dios le pedimos algo, ¿Él nos contesta? ¿Nos da? ¿Sí? ¿Hay una respuesta de Dios cuando pedimos algo? En realidad siempre la hay. Siempre hay una respuesta. ¿Por qué? Porque todo está escrito en su palabra. Así lo vemos. ¿Y cuáles son las condiciones para que nuestro Dios responda favorable, a nuestro favor? Porque Él siempre nos responde sí o no. Porque obviamente en su palabra está instituido lo que es correcto o lo que es incorrecto para el hombre espiritual. Entonces, ¿cuáles son las condiciones para que Dios favorezca nuestra petición? ¿Cuáles son las condiciones establecidas en la palabra para que Él responda nuestra petición? Ser firmes en su palabra. A ver, ¿qué más? Ser santos. ¿Cómo? Perdóname, no te escucho. Pedirles oración y humildad ante el Señor. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver en Mateo 7. Vamos a ver Mateo 7:7. Mateo 7:7 habla acerca de esta condición cuando pedimos. Y dice Mateo 7:7: pedid y se os dará. Pidamos lo que pidamos, ok, se nos va a dar una respuesta, por supuesto. Y hallaréis, dice: llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, dice la Escritura, y el que busca, halla. El que llama, se le abrirá.
¿qué hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente, dice. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará qué? Buenas cosas a los que le piden. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Muy bien. En realidad, todo el que pide, ya sea bueno y malo, recibe una respuesta. Y el que busca lo bueno o lo malo, lo encuentra. Porque el que busca el mal, ¿recibe bien? Recibe mal. Y el que pide bien, recibe bien. Y el que pide mal, recibe mal. En realidad es una condición. Siempre hay una respuesta porque hay una consecuencia de nuestras acciones y también de nuestras peticiones. ¿Por qué? ¿De dónde vienen las peticiones? Del anhelo de nuestro corazón. De eso vienen las peticiones. Entonces, en realidad siempre hay una respuesta por parte de Dios y siempre obtenemos lo que buscamos, sea lo bueno o sea lo malo. Esa es la consecuencia de nuestros actos. Dice, pero la condición para Dios, para pedir a Dios, vemos que en Mateo 7 nos está hablando de ello. ¿Cuál es la condición? ¿Pedir qué? En el 11 dice, que Dios sabe qué, dar cosas buenas, ¿verdad? Si nosotros pedimos lo bueno delante de Dios, por supuesto que lo vamos a obtener. Pero ¿qué es lo bueno? Fíjense, hay dos condiciones que nos está hablando Mateo para cuando hacemos peticiones en medio de nuestra necesidad. Primero, que pidamos cosas buenas. Y lo segundo, en el 12, ¿cuál es? En el 12 dice. A ver, lean el 12. ¿Y eso qué significa? Que tratemos a los demás como queremos. Ok, ¿y qué significa? ¿Y qué significa eso? Primero que pidamos cosas buenas y después. Pues viene siendo como la regla de oro que Dios puso delante de los hombres, que si queremos nosotros que los demás se porten bien con nosotros, nosotros también debemos de portarnos. ¿Y eso qué significa para nosotros? Que no seamos ¿qué? No podemos pedir algo que no damos. ¿Y eso qué significa? Que no seamos egoístas. Hay condiciones para pedir cosas buenas, porque delante de Dios, evidentemente, si pedimos algo malo, Él no nos va a dar lo que pedimos, porque es destrucción para nuestra alma. Y pedir siendo conscientes de no ser egoístas con el otro. Y no hablamos de cuando pedimos a lo mejor, Señor, dame un carro y dale un carro a mi hermano, sino en el sentido que no pidamos solo para satisfacer nuestras necesidades y no veamos las necesidades de los demás. Por eso en los domingos practicamos la oración en la mañana. ¿Para qué? Para que aprendamos a no ser egoístas con los demás, a compartir el dolor con los demás, la angustia con los demás y las necesidades de los demás. Por eso muchas veces no nos enteramos de qué necesidades tienen nuestros hermanos, porque ya de por sí no nos hablamos mucho, no nos frecuentamos mucho, con el trabajo de la semana no nos vemos mucho. Ya de por sí estamos un poco alejados. Y si no escuchamos las peticiones que se hacen en la mañana, ¿cómo nos vamos a enterar de la necesidad? Solo vemos nuestros propios intereses. ¿Sí o no, hermanos? Si eso nos pasa, claro. Por eso muchas veces, y por eso es la comunidad en general como congregación del Mesías, de nuestro Dios, se ha vuelto apática y se ha vuelto insensible al dolor de los demás. Por eso hay creyentes que apoyan lo malo y no buscan lo bueno.
porque se han vuelto insensibles a eso. ¿Por qué? Porque pedimos solo para nosotros. Dice, evidentemente para Dios pedir cosas buenas, ¿qué serían? ¿Qué serían las cosas buenas que podamos pedir delante de Dios? Salud, fortaleza, amor. Ay, perdón, ya se me fue es que no sé usar la tableta. Ok. En primera de Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad. ¿Cómo es la voluntad de Dios? ¿Qué dice? Buena, perfecta y agradable. Todo lo que sacia nuestra alma. Todo lo que, recordemos que habíamos visto en Mateo 6, que las cosas básicas de la vida, dice, ni siquiera tienes necesidad de pedirlas porque Dios sabe que las necesitas. Aunque somos agradecidos cada día, gracias Señor porque proveíste comida, bebida, techo, ropa, trabajo, porque Dios sabe que nosotros como hombres, como carne, necesitamos alimentar nuestro estómago, tener un techo para sentirnos seguros. Dios sabe lo que tenemos necesidad y solo somos agradecidos con Él por lo que nos da. Pero las cosas buenas que pedimos a Dios conforme a su voluntad son las que hacen crecer nuestra alma, las que hacen transformar nuestra alma. Y no quiere decir que cuando usted tenga necesidad a lo mejor de un vehículo porque no le permite llegar temprano a la congregación o vive en otra ciudad, no quiere decir que no sea una necesidad que Dios no vea, porque es algo bueno para alimentar su alma. Usted necesita viajar a tal lugar para alimentar su alma y Dios lo sabe. ¿Y Dios va a proveerlo? Sí va a proveerlo, sí va a proveerlo, por supuesto que lo va a proveer. Y dice en 1 Juan 5:14, dice, al final dice, y Él nos oye. Si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos peticiones, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Ahora dice, fíjense, esto va ligado, la petición, el anhelo de nuestro corazón que presentamos a Dios va ligado a la necesidad también de nuestro hermano. Dice aquí, y si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Dice, hay pecado de muerte, por lo cual yo no digo que se pida, hablando que si el hermano cayó en algún pecado, es bueno estar orando por los que están apartados. Es una buena sección que hay que estar practicando cada día. Dice, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Entonces, las peticiones que presentamos delante de Dios como creyentes tienen que estar ligados a estos dos principios básicos. Pedir cosas buenas, quiere decir pedir para edificación de nuestra alma, todo lo que beneficia el crecimiento y la madurez de nuestra alma. ¿Y qué? No ser egoístas con nuestros hermanos. ¿Para qué? No solo, porque cuando nos centramos solo en nuestra petición, nos olvidamos de los demás. Cuando hay una necesidad, tenemos algo metido en nuestra mente y estamos, Señor, oramos, hermanos, pidan oración por esto, nos olvidamos de los demás. ¿Sí nos pasa? Nos olvidamos que hay necesidad. Y este mundo es muy ajetreado, y es comprensible. Por eso nos olvidamos de los demás. Pero dice la Escritura que recordemos estos dos principios bíblicos. El pedir conforme a la voluntad de Dios sobre las cosas buenas, porque Él nos oye, y no ser egoístas con nuestros hermanos. Y si volvemos a Mateo 7 dice que perdón, hoy vengo de la garganta un poco, de todo el domingo del cansancio. Todavía se sigue reflejando
en nosotros. Mateo 7:11 dice que los hombres saben dar buenas dádivas aunque son malos. ¿Cuánto más Dios no dará a sus hijos cosas buenas a los que lo pidan? Y volvemos al principio que estábamos hablando, que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Si nosotros también, nosotros también en la acción de pedir debemos estar cumpliendo con los mandamientos, estar sujetos a la necesidad también de nuestros hermanos. Y hay muchas cosas, hermanos, que nosotros, por ejemplo, no pedimos en oración porque aquí sabemos muy bien que no siempre son para edificación de nuestra alma. Hay cosas que nos guardamos y no pedimos en oración porque no son para edificación de nuestra alma y nosotros lo sabemos, ¿verdad? Por eso Santiago 4:3 nos dice: pedís, no recibís, porque pedís mal, dice, ¿para gastar en qué? En sus deleites. Y seamos sinceros, hay cosas que no pedimos en oración porque sabemos que no son buenos caminos. Al final no son de edificación. Por ejemplo, muchas veces no pedimos oración, o a ver, ¿para qué cosas no pedimos oración? Descúbranse ustedes mismos. Porque en ocasiones no pedimos oración, ¿para qué? Por ejemplo, en ocasiones no pedimos consejería. Y es algo bueno para nuestra vida. Es una necesidad de nuestra alma cuando sentimos que estamos alejados del camino. ¿Por qué? ¿Por qué no pedimos consejería, aunque sabemos que lo necesitamos? Porque no queremos escuchar lo que... Van a ir a hablar. Van a estar a punto de hablar. Dígame, mi hermana, perdón, ya la interrumpí. No queremos escuchar los consejos, queremos hacer nuestra voluntad. Queremos hacer nuestra voluntad, porque para pedirle a Dios tenemos que hacer todo conforme a su voluntad y no conforme a la nuestra. Y eso es algo a lo que nuestra carne se opone muchas veces. Sabemos que es lo bueno, pero a veces no lo queremos hacer. ¿Por qué? Porque no queremos someter el sacrificio de nuestra carne a ello, a esa petición. ¿Qué pasó, Johanna? A ver, dime tú. También Johanan pide cosas, ¿verdad? No pide siempre cosas buenas, sino para gastar en sus propios deleites. Chocolates, barritas, ya sabe que son sus propios deleites. También en ocasiones, pues no pedimos oración precisamente por esto. Aunque sabemos que tenemos una necesidad, pero no queremos compartirla porque sabemos que no edifica nuestra alma, o que tal vez nos va a meter en un problema serio y estamos dudando si vamos o no vamos. Pero el pedir consejería para nosotros es bueno para los demás. ¿Se benefician los demás en algo que yo tome consejería? ¿Sí o no? A ver, hay un equipo que dice sí, otro no. ¿Sí o no? A ver, hablemos del matrimonio. ¿Es benéfico para el matrimonio que tomen consejería, un uno para el otro? Sí. Sí es benéfico. Claro que sí es benéfico. Si usted toma consejería y la toma en serio, porque podemos ir a la consejería y no tomarlo en serio, no aplicarlo a nuestra vida. Pero si vamos a la consejería y lo tomamos en serio y rectificamos nuestro camino, ¿es benéfico para los demás? Sí, por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque usted cambia el camino, la dirección a donde va, y lo que no hacía antes, ahora lo hace, y es en beneficio no solamente de él, sino también de los que están a su lado. Cuando el esposo cambia, a lo mejor era un mal esposo, hablando de que no era responsable en ciertas circunstancias, y él va y toma consejería y reflexiona sobre esto y cambia la dirección, ¿no beneficia a su casa? Claro que la beneficia. El problema es la dificultad de someter nuestra alma y nuestro egoísmo, porque sabemos que vamos a beneficiar a otros con nuestra actitud y nuestro comportamiento. ¿A poco no les gusta tener a alguien que es recto, que es firme junto a ustedes?
que da buenos consejos, que entiende, que aporta. ¿No les gusta? Es benéfico para todos, pero es difícil porque en nuestro hombre espiritual lucha una carne llena de pasiones y un egoísmo interno por los demás. No sabemos, hermanos, muchas veces que cuando tomamos malas decisiones afectamos a los demás. Sí, afectamos a los demás. Cuando, por ejemplo, si hablamos de la congregación, cuando un hermano está comprometido y falla en su compromiso, ¿afecta a los demás? Sí los afecta, porque alguien tiene que sí o sí cubrir esa responsabilidad. ¿Ustedes creen que cuando los hermanos por ejemplo, en este evento, los hermanos, si no hubieran llegado al evento, hubiera sido sencillo trabajar y hacer el evento en Ucrania el domingo pasado? ¿Hubiera sido sencillo hacer todo? No, fue muy difícil. Y si no hubiéramos cooperado todos, hubiera sido mucho más complicado. Entonces, el problema de nosotros en el pedir, en los anhelos de nuestro corazón, es que batallan muchas pasiones y mucho egoísmo en nuestra parte. Es algo que nosotros debemos de estar reflexionando aún cuando pedimos en nuestra necesidad, porque hay cosas que no sabemos de los hermanos hasta que estamos junto a ellos, hasta que conocemos su necesidad. Por eso también es bueno para los demás manifestarlo en su necesidad. Por eso hay un grupo en la congregación donde expresamos nuestra necesidad. Y también es bueno pedir por lo que batallamos. Ser sincero con uno mismo. Estoy luchando con esto y no estoy logrando vencerlo. Necesito oración para poder vencerlo. Porque somos conscientes que lo necesitamos. Pero aún en lo que batallamos es importante pedir también para que los demás nos mitiguemos el sentido de egoísmo, porque hay alguien que está luchando y no somos los únicos batallando. Eso es algo importante para reflexionar y también para que entendamos que somos hombres llenos de debilidades, que podemos caer fácilmente en cualquier placer de nuestra carne, en cualquier egoísmo. Es algo que tenemos que estar practicando. Si nosotros de verdad, hermano, estamos luchando con algo, para eso tenemos la comunidad de oración. No importa si es, no solamente enfermedades, hermano, no solamente hay enfermedades con las que luchamos. Hay decisiones con las que estamos luchando. ¿Hago esto o no lo hago? ¿Hago o no hago? Estamos y no nos sentimos un poco atorados y perdidos, pero también porque no pedimos. Y si pedimos mal, dice la Escritura, para gastar en vuestros deleites, como aquel que pide que me autoricen el préstamo. Eso es muy fácil de hacerlo. Yo hace unos meses estaba en tanta dificultad, hermano, mucha dificultad, por no tomar decisiones de sabiduría. Y yo recuerdo que un banco me ofreció un préstamo. Y yo dije, hice todas mis cuentas como buena financiera, ¿verdad? Hice todas mis cuentas y yo dije, híjole, si ese préstamo me lo otorgan, me voy a aliviar grandemente en esta parte. Y ¿saben qué? Hice todo para que me lo autorizaran. Fui como 4 veces al banco y ellos hacían todo correcto, perfectamente bien. Y por alguna razón el sistema no lo permitió. Y yo decía, ¿pero por qué no lo permiten? ¿Por qué no estoy entendiendo? Y hasta me enojé con el banco. Dije, ¿por qué no lo permiten? ¿Por qué no lo permiten? Dije, yo estaba batallando con eso. Dije, ahora no estaría padeciendo lo que estoy padeciendo. Pero en realidad iba a padecer más de lo que estoy padeciendo hoy en día, que mis responsabilidades. Y luego dije, no, debo de tener en cuenta que tomar un préstamo es endeudarme más, es enlazarme más. Entonces lo que yo quiero es liberarme pronto. Entonces tengo que aprender de mis lecciones y cada vez, hermanos, que tengo ese deseo en mí, que estoy a punto de estallar y ahogarme y digo, Señor, tengo que aprender mis lecciones. Ayúdame a someter ese deseo porque yo sé que me vas a proveer para mi responsabilidad,
para pagar y voy a aprender de esta lección. Porque es una lucha constante, hermano. Hasta en esas decisiones que parecen absurdas, hay una lucha constante en edificar nuestra alma. Porque si tomamos una mala decisión, podemos llevar a la destrucción de nuestra alma y gastar en nuestros placeres. ¿A quién le recuerdan a qué historia le recuerda esto de el que gastaba en sus placeres? Qué fácil es de identificar el hijo pródigo. Y nosotros no somos ese hijo pródigo. A ver, vamos nada más a recordar un poco la historia del hijo pródigo. Dice Lucas 15:11. Dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. No lo voy a leer todo en sí. Y el hijo menor de ellos dijo un día a su padre: Padre, dame todos los bienes que me corresponden. Y le repartió los bienes. Y en el 13 dice, después de que él, no después de muchos días, dice, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada. Y dice, allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y después de mucho tiempo de pasar necesidad, dijo, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino su padre, y aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Fíjese, el hijo pródigo fue y le pidió en vida a su padre algo que no le correspondía. Le pidió, dice, dame mis bienes que me corresponden. Y después de pedir anticipadamente sus bienes, se fue y los desperdició viviendo perdidamente. Muchas veces, hermanos, como creyentes, Dios nos llena de tantos dones y bienes, porque Dios es bueno y nos favorece, y nosotros vamos y los desperdiciamos donde no debemos desperdiciarlo. Aunque no nos alejamos totalmente de la presencia de nuestro Dios como Padre, como lo hizo el hijo pródigo, muchas veces sí somos así. Porque tenemos dones que Dios nos dio, talentos que Dios nos dio, y no los invertimos en el reino de Dios. Los invertimos fuera del reino de Dios. Porque Dios nos da inteligencia, nos da gracia, nos da facultades, entendimiento, y logramos aún entender mejores cosas en el mundo, por ejemplo, como hacer buenos negocios. Muchos tal vez tienen ese don y los desperdician fuera de la casa, fuera del reino. No piensan primeramente en el reino y después fuera, es al revés, fuera y luego vemos y dentro. Así pensamos nosotros, y es un sentido de egoísmo, y también es desperdiciarlo en nuestros placeres. ¿Por qué? Porque no están invertidos en el reino. Ahora, después de que él vivió perdidamente, fíjense, el padre dice que lo abrazó y lo recibió en casa. ¿Por qué lo recibió en casa? Porque él se arrepintió verdaderamente de su pecado, por eso lo recibió. También así los hijos adolescentes deben de aprender algo muy importante, que los padres dan muchos dones a los hijos, porque muchos padres son sabios y aportan a ellos su sabiduría. Y muchas veces los hijos no benefician la casa, sino benefician fuera de la casa. Es algo, yo he visto un patrón en los hijos muy seguido. Hablaba con mi hermano estuvo aquí 2 meses, estuvo 2 meses después de 5 años que no nos visitaba. Él siempre venía 3 días, 4 días, 5 días de cada 5 años, y esta vez estuvo aquí 2 meses de vacaciones en casa. Y me causaba tanta ternura porque mi mamá estuvo aquí como que más de una semana con él, y ella estuvo mucho tiempo, pero los vi en la casa juntos, y yo lo veía a él como el niño de la casa, como el niño que no estuvo en la casa, andaba detrás de mi mamá, hijito, voy a comprar esto, y él iba, ¿no? Y él hacía, y a mí me dio mucha ternura porque mi hermano pasó 17 años sin ver a mi mamá, porque él
tomó lo mejor de la casa, la sabiduría de la casa, y se fue lejos de la casa. Y regresó a la casa con un divorcio, con problemas, y se fue, desperdició cierta parte de su vida. Y yo creo que ya con la madurez del tiempo, entendió y regresó a la casa para recuperar cierta parte de lo que él había desperdiciado, porque al final pasó tiempo con otra familia que no era su familia, que después él pasó muchas dificultades solo y se fue y luego regresó, y a mí me causaba tanta ternura ver a mi hermano detrás de mi mamá. Yo le decía a mi hermana, este es como el niño de la casa, es como el adolescente que recibimos de la casa. Después de que hubo vivido perdidamente, regresó a la casa. Y es algo que yo reflexionaba, y eso también es con los hijos. Yo he visto últimamente, tengo muchos casos de mamás, hablando de mamás que quedan viudas, y sus hijos no tienen ningún apoyo por ellos, ningún interés y ningún apoyo. Y es algo tan triste, porque los padres no duran para toda la vida, jóvenes. No son para toda la vida, son prestados para un tiempo. Obtengan lo mejor de ellos y no los bienes materiales de ellos, porque son de los padres al final en cuentas, pero sí los mejores dones. Shey en el Shabbat hablaba acerca que los hijos aprenden de los padres, viendo y observando. Entonces observen lo mejor de los padres y tomen lo mejor de los padres. Y si los padres dan algo a sus hijos, como una herencia, una tierra, una casa, no lo desperdicien solo así por desperdiciarlo. Hay que invertirlo primero en el reino de Dios, hablando de su alma, y después con lo demás. Entonces, aquí terminando esta parte de Santiago 4, hablando de este primer enemigo, que son las pasiones que moran en nuestro cuerpo, y terminando aquí que pedimos, porque estamos tan necesitados de llenar esa pasión, eso que codicia nuestra alma, que terminamos pidiendo mal para gastar en nuestros propios deleites. Y no cumplimos lo que dice la palabra, pidiendo cosas buenas en beneficio de nosotros y dejando el egoísmo con los demás. Muy bien, entonces terminamos esta primera parte y vamos a entrar al segundo enemigo del hombre espiritual, que es la amistad con el mundo. Entonces, Santiago 4:4 dice, vamos a buscarlo, Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra quién? Contra Dios. Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los que soberbios y da gracia a los humildes. Fíjense, el enemigo anterior que veíamos y que habla Santiago, la codicia y el asesinato, es algo que con la práctica nos seducen y nos introducen a una amistad con el mundo, porque empezamos a codiciar tanto lo que es malo. Recordemos que en Santiago hablábamos que se codicia lo que está prohibido, lo que es malo. Empezamos a codiciarlo tanto y anhelarlo, que ¿dónde lo vamos a encontrar? ¿Dónde vamos a encontrar eso malo? En el mundo. Y para eso tenemos que amistarnos con el mundo, hacer una amistad con ello. Pero ¿qué es el mundo en sí, hermanos? ¿Son las montañas que vemos tan hermosas y preciosas? ¿Son los animales tan bellos que vemos? Porque Dios creó todas estas cosas, ¿sí o no? Génesis 1 dice que Él creó todo y dijo, esto es bueno. Entonces, ¿qué es el mundo en sí? ¿Qué es el mundo en sí? En la vista del ojo espiritual, de lo que Dios ve. ¿Qué es el mundo en sí? Y esto es algo para que los jóvenes
aprendamos muy bien desde la juventud. ¿Qué es el mundo en sí? Que va en contra de Dios, sobre la voluntad de Dios. A ver, ¿qué va en contra de Dios? A ver, dígame. Por ejemplo, matar, robar. ¿Y qué son esos? Son, Mandamientos. bueno, esos no son mandamientos, ¿verdad? Los mandamientos. Matar, robar, dice, son mandamientos, ¿no? Dios no manda matarás. a matar, a robar. ¿Qué es el mundo en sí? Pecado. Vamos a ver. Las personas que no conocen Ay. a Dios. Bueno, vamos a ver, vamos a ver Primera de Juan 2:15. El apóstol Juan nos habla de lo que es el mundo a la vista del ojo espiritual de nuestro Dios. Primera de Juan 2:15, ¿ya lo encontraron? Vamos a ver qué es el concepto del mundo en sí. Primera de Juan 2:15 dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, ahí viene, ¿qué es el mundo? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo, dice. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, vamos a ver las características del mundo. Número 1, ¿qué nos dice? Los deseos de la carne. Eso ya lo estuvimos viendo. Las pasiones que moran en nuestros miembros, como dice Santiago, las pasiones que combaten y nos hacen también luchar con lo demás. La codicia de los que buscan lo prohibido o los placeres temporales. Por eso dice al final este versículo, el 17, que los deseos del mundo pasan y el mundo en sí pasa, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Porque los deseos de la carne son temporales y momentáneos, pero no eternos. Así, cuando deseamos una comida tan deliciosa y por muchos días o semanas, y de repente vamos al restaurante y en el primer bocado ya estamos satisfechos, ¿no? Como el que anhela ir al buffet tanto tiempo porque ve comida y llega y solo se come el elote de la ensalada. ¿Por qué? Porque ya se llenó. Porque son placeres temporales. Llenan momentáneamente. ¿Y qué pasa cuando, aunque estén muy llenos, se llenan para toda la vida? Les vuelve a dar hambre. Llegan a la casa y como solo comieron ensalada y en la noche ya tienen hambre otra vez y dicen, qué desperdicio el buffet. No comí todo lo que estaba allá. Es como una estrategia, ¿no? Tener todo en el buffet y que solo agarras una cosa porque al final te vas a llenar con poco, ¿no? Es algo similar a eso. ¿Qué otra pasión o deseo de la carne puede ser temporal? ¿Qué otros deseos son temporales? Dice que los deseos de los ojos. Ahí vamos para allá. Por ejemplo, el adulterio es algo temporal, porque el adúltero va y un momento es placentero, pero ya después de eso cae en la realidad. Destruyó su matrimonio, fue un adúltero que quebrantó el mandamiento, dañó a su prójimo, porque no sabemos de quién es esa mujer o hombre, es una, y destruyó a los de su casa. Es algo temporal, lleva para la destrucción. ¿Algo bueno? ¿Placentero? Sí, por supuesto, porque la carne es placentera, le gusta sentirse satisfecha. El problema es que no hay llenura para ello, porque puede cometerlo una, otra y otra y otra y otra vez toda la vida. Así como el que consume sustancias ilícitas, ¿no? ¿Qué pasa con esa persona? Que unas horas va a estar bien, pero después, ¿qué va a pasar con ella? No está el hermano para que le preguntemos su experiencia de 48 horas en la fiscalía, que nos cuente cuál es la experiencia de los muchachos, ¿no? Todos los que llegaban, la hermana se ríe cada vez que se acuerda de las 48 horas de reflexión en fiscalía. Mi esposo me contaba que habían jóvenes que llegaban tan llenos de sustancias,
Y dice, yo tenía mucho miedo porque ya estaba tan lleno toda la celda que pues yo tenía miedo a recibir, ay, nos va a tocar con ellos. Y sí, les tocó con ellos. Entonces dice, estos muchachos llegan y se tiran al piso y no se levantan para ningún momento, se quedan dormidos, totalmente dormidos. Están tan llenos de sustancias que no pueden levantarse, porque si no consumen, no tienen energía. Y el otro le decía, yo consumí esto, y ¿sabes qué? Va a estar así como 3 días, no se va a levantar, porque solo se va a levantar para volver a consumir y va a volver a dormir. Es temporal. Todas esas cosas pasan porque son sustanciales. Es algo de una duración, tiene una duración límite. Hay que reflexionar en ello, jóvenes. Quien ofrece, quien dice, los placeres son temporales, se van a ir. Y cuando tú reflexiones y ya terminaste, ¿esto era todo? ¿No es lo que pensaba? ¿Esto era todo por lo que yo buscaba? Placer, tanto placer en cualquier cosa ilícita o prohibida, porque es momentáneo. Es momentáneo. Todo el deseo de la carne es momentáneo. Por ejemplo, el ladrón que toma algo, ¿cuándo se le va a quitar la emoción? Cuando lo atrape la policía y lo meta a la cárcel por unos años por ser ladrón, por tomar algo ajeno. Es algo momentáneo. Entonces, así como los que se embriagan, dice la escritura, es temporal. ¿Es bueno la bebida? No, porque al final terminan con un dolor de cabeza espantoso. Y es temporal, porque solo duró mientras ellos tomaban, y ya cuando se pasó el alcohol ya tienen un serio problema en su salud. Es temporal. Entonces todos esos deseos son temporales, todo es pasajero. Por eso es que debemos dominar sobre ellos para que no prevalezcan sobre nosotros. Y todos esos deseos ya los vimos. Ya vimos todos los deseos de la carne. Entonces el mundo está hecho de esos deseos placenteros y momentáneos, los cuales nosotros tenemos que dominar en nosotros, porque la gula es pecado si comemos demasiado. No es droga, no es alcohol, pero es un pecado delante de Dios, porque no sacia nuestra alma. Entonces tenemos, y nuestra carne sobre todo, porque estamos ahí, y es dañino para el cuerpo. ¿Sí o no? Comer de más es dañino para el cuerpo. Hasta cuando no sueles comer de más y de repente te sobrepasas, no puedes dormir, no puedes estar tranquilo hasta que digiera el estómago, porque todo en exceso para el cuerpo es dañino. Entonces, todos esos deseos y la codicia por lo prohibido son pasajeros y temporales. Y luego, ¿de qué más está hecho el mundo? ¿O de qué es el mundo? Dice, de los deseos de los ojos. Dice, Mateo 6, 22 dice, algo importante sobre los ojos y cómo se relaciona con nuestro pensamiento. Dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti hay tinieblas, ¿cuánto más no serán las mismas tinieblas en ti? Entonces, los deseos de los ojos, hablando del ojo, esta es una relación. ¿Qué nos dice aquí en Mateo 6 el Mesías? Que el ojo es la lámpara. ¿Y qué significa entonces que es la lámpara del cuerpo? La lámpara, sí, del cuerpo, de todo. ¿Qué significa que es su lámpara del cuerpo? Que alumbra. Bueno, que alumbra. ¿Y para qué alumbramos el camino? Para no tropezar. Para no tropezar. Quiere decir que la lámpara es el que muestra la dirección en que debe moverse el cuerpo. Por eso dice, si tu ojo es bueno, tú estarás lleno de luz, porque te mostrará a dónde debes dirigirte. Quiere decir que lo que estamos viendo nos va a dirigir hacia lo bueno o lo malo. Por eso los que ven películas de terror no duermen, están mal dirigidos.
Porque lo que ven nuestros ojos es lo que hay también en nuestros pensamientos. Si tú ves algo horrible, no te quedan tus pensamientos, aunque lo viste un segundo, no te quedó, por ejemplo, un accidente de auto, que tú veas, no te queda a veces para toda la vida. Yo recuerdo a mi tía que estaba embarazada como de 5 meses y hubo una reunión en la secundaria y ella estaba sentada en la ventana y dice que, no sé, por curiosidad empezó a ver el cielo y había una carretera que bajaba así enfrente. Y ella vio a una mamá, que era la mamá de mi amiga, que venía en su bicicleta y miró cómo el vehículo la atropelló y la aventó sobre. Tanto fue su impresión de ella que perdió al bebé. Poco tiempo ella perdió al bebé. O sea, ella estaba tan conmocionada por lo que vio que perdió al bebé. Fue algo tan difícil y la mamá de mi amiga falleció esa vez, ella no sobrevivió. Fue algo tan impactante porque lo que ve nuestro ojo, lo que va a grabar nuestra mente y va a digerir nuestro corazón. Por eso hay que cuidar muy bien, porque el ojo muestra la dirección en el que se mueve el cuerpo o hacia dónde va el cuerpo. Por eso la pornografía es un pecado, porque destruye nuestra alma, porque nos va a dirigir ¿a dónde? A los deseos y a los placeres de la carne. Por eso si vemos algo, lo pasamos, lo quitamos, lo eliminamos de nuestra vista, porque a veces sin querer tú estás viendo otras cosas y de repente te aparece algo y uno hasta se queda conmocionado. ¿Qué es esto? ¿Por qué? Recuerden que, por ejemplo, las aplicaciones como Facebook, como Instagram, hacen todo totalmente placentero para el ojo, para la vista, para que tus deseos surjan, porque dicen, de la vista nace el amor, dicen en el mundo, que de la vista nace el amor. Bíblicamente eso no es cierto, pero en el mundo dice que de la vista nace el amor, sí, es así como dice el dicho. Digo, no me acuerdo tanto, sí, porque nos seduce y nos induce para caminar hacia allá. Como por ejemplo, si te gusta el contenido de alguien, lo vas a estar viendo seguido. Hasta te pregunta ahora el Facebook si te interesa esto para que te lo siga mostrando. ¿Sí o no les ha parecido? A mí de repente me empezaron a aparecer esas leyendas yo no los había leído y lo leo bien ayer, creo que no sé qué estaba viendo, y dice, ¿te interesa este contenido para que te mostremos más? Y yo dije, ¿cómo cachan tus deseos? Y estaba viendo unas personas que fueron a China, a Hong Kong, y tienen una pantalla gigantesca en Hong Kong. Y lo interesante de esa pantalla es que analiza a las personas. Cuando ve que en la plaza donde está la pantalla, porque está externa la pantalla, ve que hay mayoría de jóvenes, o sea, tiene una capacidad de inteligencia para analizar en qué rangos de edad están y cambiar la publicidad inmediatamente para ese tipo de persona. Yo, ¿qué? Dije, wow, wow, qué miedo, dije yo. Yo de verdad, dije, wow, qué miedo, dije. Uno caminando y lo están analizando, se siente, de hecho la persona que lo grabó dijo, qué miedo me dio, de que si la mayoría son viejitos, cambia la publicidad inmediatamente para la edad que le corresponde. Porque del ojo nace el interés del corazón, hermanos, porque del ojo estamos más que analizados. Miren, el mundo nos ha analizado más porque los deseos del cuerpo, o sea, los deseos del ojo, evidentemente nos dirigen nuestro cuerpo. Entonces, también dirigen cómo percibimos nuestro alrededor. Un ciego no percibe el mundo igual que alguien que puede ver. No lo percibe, es diferente. Hay gente que nació sin la capacidad de la vista y su mundo es totalmente diferente. Por eso Eclesiastés dice que el ojo nunca se sacia de ver. El ojo nunca se sacia, por supuesto. Por eso el Facebook es Facebook, para que tu cara y tus ojos estén ahí metidos todo el tiempo, para que veas. Y sí, de repente no te cansas de ver. Yo un día estoy viendo algo interesante y me pasé 1 hora y dije, ay, ¿cómo perdí 1 hora nada más aquí viendo?
¿Cómo puedo perder tanto tiempo nada más viendo? Porque el ojo no se sacia de ver y dirige el cuerpo. Entonces es diferente, por ejemplo, que un hombre que tenga la capacidad de ver perciba el mundo porque ve, y el que no ve lo percibe de otra manera. Yo tengo en mi familia, hay personas que han quedado ciegas, o sea, de nacimiento, y no perciben el mundo como nosotros. Yo los veo y los veo hasta inocentes, porque a veces no entienden lo que les decimos, porque no lo pueden visualizar. O sea, ellos no pueden entender, como me lo imagino pero no lo entiendo, porque el ojo nos hace percibir el mundo como es y lo que está a nuestro alrededor. Por eso dice que si nuestro ojo es bueno, todo nuestro ser estará lleno de luz, porque nos va a mostrar todo lo que vemos. Por ejemplo, si los hijos en casa todo el tiempo ven violencia, ¿cómo creen que van a actuar fuera? Aunque tú no, es que yo no les enseñé, como hablábamos en el Shabbat. Hay patrones en los hijos que no les enseñé, que nosotros no le decimos, a ver, compórtate así, haz así, que lo aprenden. ¿Por qué lo aprenden? Porque lo ven y lo imitan. Lo ven y lo imitan en nosotros. Hay cosas que cuando el Shabbat estábamos hablando de eso, yo pensaba que tengo muchos patrones de mi papá. Meterme el dedo, yo recuerdo a mi papá, tengo como una fotografía de él cuando se sentaba y se metía el dedo, se hacía así, igualito a mi papá. Y yo digo, ¿cómo pude? Yo pensaba hace un tiempo, ¿cómo es que pude heredarle eso? No le heredé, lo aprendí de él, que cuando él se ponía nervioso, se metía el dedo en la boca, se metía la uña y la mordía. Y digo, wow, ¿cómo aprendemos cosas viendo? Y ni siquiera es que digamos, ay, vamos a aprender eso que hace papá. Es algo como la naturaleza de la carne que lo aprende, porque el ojo, exacto, es parte de esa naturaleza. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con lo que están viendo nuestros hijos, con lo que vemos nosotros y con lo que ven nuestros hijos. Es un peligro lo que ven. Por eso revisamos el celular, vemos la tele, a ver qué estás viendo, qué es, qué significa, dímelo, explícamelo, para que yo sepa si su ojo está bien dirigido o no. Yo sé que todos estamos cansados, hermanos, y a mí me ha pasado. Dani me ha reportado, hermana, Lian está viendo esto, y así, literal, y yo le digo, ¿qué estás viendo? ¿Por qué lo estás viendo? A ver qué te produce. Le empiezo a hacer preguntas, interrogar, ¿es bueno o es malo lo que estás viendo? ¿Crees que es bonito? ¿Te va a espantar esto? ¿Te va? Porque hace unos días descubrimos que vio algo que yo ni me había dado cuenta, hermanos. Vio algo de monstruos incluso. Yo me espanté, ¿cómo que monstruos? Y yo le expliqué, ¿tú sabes qué es eso que salen de la tierra? ¿Te gustaría tener a alguien? ¿Sabes qué significa? ¿Te gustaría que en las noches esté ahí metido en tu mente? No, y le dio miedo, dijo no, porque a veces no entienden lo que ven, solo lo ven. Entonces hay que estar muy pendientes. El dispositivo, por ejemplo, en la edad de mi hija, hermanos, prohibido. Ya con la tele, con trabajo lo controlamos, y eso que tenemos el control a la mano. Imagínense un dispositivo. Y los que tienen, los padres no dejan de supervisar a los hijos. ¿Qué ves, hijo? A ver, tráemelo. Porque mi hija le digo, ¿qué ves? Vi esto. Mi hija a veces se enoja conmigo porque, ¿por qué tú no me crees? Porque es mi obligación no creerte. Yo así le digo a mi hija, y lo sabe. Dice, mamá, ¿por qué no me crees? Porque es mi obligación asegurarme que hagas bien las cosas. Así cuando le digo, lávate las manos con jabón, pero me las lavé con jabón, pero yo escuché que un segundo se lavó las manos. Le dije, no, lávatelas porque yo no lo escuché. Pero es que ya, es nuestra responsabilidad como padres ser repetitivos y constantes, porque estamos vigilando lo que ven nuestros hijos, porque no estamos metidos en la mente de nuestros hijos, pero sí estamos viendo, a ver qué estás viendo, y qué productivo hay, a ver qué aprendiste. Estamos supervisando, porque el mundo está lleno de los deseos de los ojos, que pueden llevar a la perdición a nuestros hijos. Es muy fácil envolvernos aquí en
en la vista de los ojos, en el placer. Entonces, la idea de tener un buen ojo también es la idea de ser generoso o ser de una mente enfocada a lo bueno o a la virtud, de tener un ojo lleno de luz, porque si el ojo es la lámpara del cuerpo y lo que ven nuestros ojos es bueno, ¿hacia dónde nos van a llevar? Lo bueno viene de Dios, nos va a llevar a lo eterno, no nos puede llevar a otro lado, nos va a llevar seguramente sí o sí a la eternidad. Entonces aquí la idea de tener también un buen ojo, porque dice Mateo, si tu ojo es bueno, estará lleno de luz, es que sabemos hacia dónde caminar o hacia dónde ir. Dice la Escritura que el creyente no vive en tinieblas, vive en la luz porque Dios lo alumbra. Por eso la menorá estaba dentro del tabernáculo para alumbrar el camino. Asimismo, la Escritura nos alumbra el camino. Jóvenes, la Escritura da consejos desde temprana edad. Yo decía, ¿por qué no fui más sabia? Para mirar la Escritura y para ver y no equivocarme tantas veces. Y eso que conocí la Escritura a los 18 años y yo creo que fue muy tarde. Para mí fue muy tarde, no pude corregir los errores de 18 para atrás porque ya no se podía. Y yo decía, ¿cómo es que no conocí el temor de Dios en mi juventud? Me hubiera evitado de tantos dolores de cabeza y tanto dolor y sufrimiento. ¿Por qué? Porque la palabra alumbra nuestro cuerpo y nuestro cuerpo completo y nos dirige. Ahora, si nuestro ojo es malo, entonces se va a dirigir a la influencia de los placeres de esta carne y también al mal carácter, hermanos. Porque ¿quién tiene un buen carácter viendo cosas malas? ¿Quién tiene un bello carácter viendo cosas malas? Yo, dice, ¿quién? Y los de bello carácter, digan, no es cierto, nadie tiene buen carácter. Solo yo tengo un bello carácter. ¿Por qué se ríe, hermana Marlene? Hermana Marlene es la primera, dice. ¿No? Entonces, también lo que ven produce nuestro carácter y nuestra forma de ser. Nuestros hijos están siendo groseros, hay que ver qué están viendo. A ver qué ves en la escuela, qué te platican en la escuela. Porque no solo lo que ven en los dispositivos, también es lo que ven de otros. Por eso, ¿dónde juntamos a nuestros hijos? Cuando vemos que un lugar está lleno de perversión, no vas para allá, punto. No vas, ¿por qué? Porque tu ojo, tú tal vez dices, no, yo me voy a guardar, pero tu ojo lo puedes cerrar para caminar. Claro que no, vas a tener que usar tus ojos para hacerlo. Hay que tener mucho cuidado en cómo caminamos en este mundo, qué cosas estamos haciendo. Entonces, vamos a la otra. Ahora, ¿qué dice? Lo último que está lleno el mundo y lo que es el mundo, ya vimos deseos de la carne, deseos de los ojos, ya nos quedan 5 minutos. La vanagloria de la vida. La vanagloria de la vida. ¿Qué es la vanagloria de la vida? Tenemos 5 minutos para contestarlo, no más. Ya se acaba el tiempo. Dice, ¿qué es la vanagloria de la vida? Alguien que me diga esto. ¿Qué es la vanagloria de la vida? El hermano dice, uy, ya está complicado esto. ¿Qué es la vanagloria de la vida? La confianza en sí mismo. Aquí el concepto que da la Escritura dice alazoneia, que es fanfarronería, y confianza en sí mismo, jactancia, orgullo, una seguridad insolente y vacía. Porque nosotros somos como la neblina, entonces, que confía en su propio poder y recursos y desprecia y viola vergonzosamente las leyes de Dios. Una presunción impía y vacía que confía en la estabilidad de las cosas terrenales que se muestran en su estilo de vida. Qué feo suena esto, ¿no? Eso es como la definición de las peores. Lo vuelvo a repetir. No, dice, confianza en sí mismo, insolencia vacía, que confía en su propio poder y recursos, que desprecia y viola vergonzosamente las leyes de Dios. Es una presunción impía y vacía que confía en la estabilidad de las cosas terrenales que se muestran en su
estilo de vida. ¿Se acuerdan que hablábamos del estilo de vida? De cómo vivimos. Que hay gente que hace creer a los demás que son ricos y son pobres, hablando de las riquezas, pero hay otros que engañan, que dicen ser lo que no son. Tienen una apariencia de bondad, pero en sus corazones son llenos de perversión. Eso también es mostrar un estilo de vida que no es ni siquiera lo que son verdaderamente en su interior. Y también el que viola vergonzosamente las leyes de Dios. ¿Cómo violamos vergonzosamente las leyes de Dios? No cumpliéndolas. Aparte de no cumpliéndolas, también conociéndolas y no aplicándolas. Porque eso dice la Escritura, que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Porque sabes hacer lo correcto, pero no lo haces. Y terminas avergonzado al final, porque delante de Dios, por lo menos un impío va a decir: yo no conocía la ley, yo no sabía que comer puerco era, bueno, no es un pecado en sí, hablando de muerte, pero yo no sabía que esto era malo, que era pecado. Puede decir, pero un creyente no puede decir eso. Lo sabía y no lo cumplí. ¿Por qué no lo cumpliste? Porque no quise. Porque es vergonzoso delante de Dios. Y otra es la confianza a sí mismo y la jactancia. Cuando tenemos dinero, hablábamos también de eso, que cuando tenemos dinero sentimos que tenemos toda la confianza del mundo. Entramos a un lugar y nos sentimos súper confiados, ¿sí o no? Porque confiamos en las cosas terrenales. Y cuando no tenemos dinero, no queremos salir ni a la esquina porque no se nos vaya a caer el mundo encima. Pues esa es como nuestra actitud. No, es que no puedo dar la vuelta, es que no puedo hacer nada porque no tengo dinero. Eso es confianza en las cosas terrenales. Y también la jactancia y el orgullo. Cuando, por ejemplo, estamos jóvenes, creemos que nos queda toda una vida por delante. Eso no lo sabemos. Eso solo lo sabe Dios. Pero creemos que tenemos toda la fuerza y que vamos a hacer más cosas que nuestros padres y creemos que vamos a comer al mundo, pero el mundo nos va a comer a nosotros. Porque nosotros no conocemos el buen camino. El mundo es tan perverso y tan malvado y tan lleno de malos deseos que no le importamos. Nosotros podemos estar tirados en el suelo con miles de necesidades y a nadie le vamos a importar. Esa es la verdad del mundo, de lo que es. ¿Por qué? No le importamos. O no, cuando ustedes ven a un hombre en la calle, piensan, ay, vamos a ayudarle, porque ¿qué es lo primero que piensan? Seguro está así porque pues, así eligió su vida. Así es, no le importamos al mundo. Cada quien tiene sus propios problemas y sus necesidades. ¿Por qué vamos a cargar una responsabilidad más? No. Y la confianza en sí mismo de poder hacer las cosas, de tener un título, de tener capacidad, de tener fuerza, pero nada de eso puede asegurarnos la vida eterna ni la vida temporal en esta tierra. Yo les conté de David, de nuestro amigo que tiene 18 años y sufrió un accidente muy grave en moto. ¿Por qué? Porque a sus 18 años conoció la bebida y compró una moto y estando bebido, mientras iba a su casa, se derrapó, se cayó y no metió ni las manos en la cara y hoy está muy grave, muy grave. Está tan grave que los médicos están pues tomando muchas precauciones. Gracias a Dios ya reaccionó, esperemos que vaya mejorando, pero tiene 18 años, acaba de cumplir 18 años. Una de las cosas que me decía su papá era decir, yo no sé si estoy triste o estoy frustrado. Yo hablaba con él y me decía, yo le advertí miles de veces que no vayas a tomar, no hagas esto. Nunca me hizo caso. Y estas son las consecuencias. ¿Y saben qué? Y eso es egoísmo. Porque él le dijo, ¿sabes qué va a pasar si te accidentas? Tu mamá y yo vamos a correr de un lado a otro, vamos a llorar y vamos a sufrir, vamos a gastar dinero que no tenemos, porque vamos a tener que invertir si te pasa algo. Y eso justamente fue lo que pasó. Y eso es algo también vergonzoso, porque al final hay una advertencia y tú no la cumples, y tú sufres las consecuencias y haces que los demás sufran también contigo.
Y eso es, imagínense el doble cargo de responsabilidad. Tú porque actuaste mal en ti y porque actuaste mal en otros. Es un doble grado de responsabilidad. Así somos cuando estamos egoístas. Entonces, vamos a leer por esto último, para que ya terminemos. Dice Lucas 12:13, esta es la jactancia y la confianza en sí mismo. Le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez y partidor? Y les dijo, mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y luego dice, también le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí mismo, jactancia, a eso se refiere, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Dicen, es así el que hace para sí tesoros, para sí mismo habla, y no es rico para con Dios. Entonces, aquí vemos, la vida del hombre no aumenta con sus bienes. Eso ya lo hemos hablado antes. Tener un bien no es más años de vida, es menos años de vida, mucho más trabajo, eso es verdad. Y la confianza en el esfuerzo propio. Este hombre trabajó toda su vida y cosechó tanto, tuvo tanta abundancia, que en vez de decir en sí mismo, oye, estoy lleno de abundancia, ¿con quién podemos repartir estos bienes? Dijo, no voy a repartir nada porque yo lo trabajé, yo me esforcé, lo que haré es tirar mis graneros, construiré más y los voy a almacenar para que ahora sí disfrute mi pensión para toda la vida. ¿Y qué pasó? Dios le dijo, necio, hoy vienen a pedir tu alma. Es más, tú ni vas a disfrutar tus pensamientos, otro lo va a disfrutar. Por eso le dice, ¿y de quién será eso que has hecho? Porque el hombre está jactándose todo el tiempo en que cree, que a veces imaginamos cosas, hermano. La otra vez estaban en mi casa, Brian y Shea, y todos estamos bajando cosas para el evento, que creo que fue hace un mes, estamos revisando cosas, y estaban en mi casa y yo les dije, oye, yo tuve que hacer unas remodelaciones porque mi casa sí tenía unos problemas. Y estábamos hablando de algo y yo le decía, le dije a Brian algo de la cafetería. Oye, le digo, imagínate que pongamos una cafetería y Brian me volteó y me vio. Shh, me va a decir, shh. Me dice, cuidado con lo que dice su boca porque usted ya lo predicó. Y a mí me dio mucha risa porque dije, sí, es verdad, como nuestra alma ya de repente viaja por otros lados y ya quiere hacer cosas grandes y magníficas según nuestros deseos, pero no siempre las cosas son así. Entonces el mundo está constituido de los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, que son patrones que el mundo va ejerciendo sobre los demás. Entonces, esto es el mundo. Entonces, y el olvido de la vida eterna. ¿Se dan cuenta? Hay un patrón específico, que se olvidan de lo eterno, que están puestos sus ojos en lo terrenal y lo pasajero. Entonces, ya después veremos en el siguiente, ahora sí, la amistad con este mundo lleno de estos deseos pasajeros. Muy bien, vamos a ponernos de pie, vamos a orar para despedirnos.